Muy bien, hermanos. Pues como les decía hace un momento, les saludamos en el nombre del Señor y vamos el día de hoy a estudiar, revisar la vida de la Iglesia del Divino Salvador en el periodo que va de 1874 a 1922, que corresponde, vuelvo a repetir, al periodo pastoral del hermano Arcadio Morales. Para esto es importante ir conociendo el contexto en el que se desarrolla la vida de la iglesia y sobre todo entender que en esa época pues las cosas eran diferentes. Voy a compartirles la pantalla para ir viendo algunas imágenes que tenemos al respecto. Bueno, la Ciudad de México en esa época pues es una ciudad muy diferente. Esta imagen que tenemos data de 1906 y en donde pues es interesante observar los tamaños, los límites que tenía la Ciudad de México a principios del siglo XX. Estamos a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Aquí podemos observar donde tengo la flecha, aquí está el Zócalo, aquí está la Catedral Metropolitana. Aquí en esta otra parte está la Alameda Central, que son espacios que pues datan de la época colonial. Si ustedes observan en esta misma imagen, para que podamos irnos ubicando, en la parte sur, este río que se observa aquí es el río de la Piedad, que correspondería al hoy viaducto Miguel Alemán y después de Calzada de Tlalpan, viaducto Río de la Piedad. También en este mismo espacio podemos observar este canal, que es el Canal de la Viga, que es en donde hoy se encuentra la calzada del mismo nombre y del cual venía desde Xochimilco. Y se traían frutos, verduras, flores para ser vendidas en la ciudad propiamente, porque esto que estamos viendo es la Ciudad de México. Esa era propiamente la extensión urbana. Si vemos hacia la parte oeste de este mapa, de esta ilustración, aquí tenemos Chapultepec. Aquí está el Cerro del Chapulín. Tenemos que estar fuera propiamente de la zona urbana. Y hacia la parte superior, que correspondería al norte de la ciudad, tenemos el Cerro del Tepeyac, en donde se encuentra hoy la Basílica de Guadalupe. Hacia la parte hacia la parte derecha de esta ilustración, pues tenemos el lago de Texcoco. Si ustedes observan, pues todavía toda esta zona es una zona agrícola y bueno, el lago existe como tal. Entonces, esta es la imagen, la extensión de la Ciudad de México en la época en la que la Iglesia del Divino Salvador está comenzando a tener su desarrollo, su ministerio. Aquí tenemos este mapa que data de 1875. Aquí más o menos tenemos las mismas áreas, pero es interesante observar, por ejemplo, tenemos aquí en la parte media, tenemos aquí el Zócalo, aquí tenemos la Alameda Central, y aquí donde estoy señalando aproximadamente, aquí se encontraba el templo del Divino Salvador, que en la calle de lo que sería San Juan de Letrán. Aquí todavía estamos observando que esta avenida es una avenida angosta, como lo veíamos la semana anterior, la sesión anterior, una avenida angosta donde estaba el templo y en donde propiamente la iglesia del Divino Salvador comienza a desarrollar su actividad. Aquí mismo en este mapa podemos observar la ubicación de lo que hoy es el templo de Santa Catalina de Siena, que es la sede actual de nuestra iglesia, ¿no? En este espacio, en la parte norte del Zócalo, aquí estaría el convento de Santa Catalina de Siena y el templo. Aquí podemos observar que todavía, por ejemplo, esta calzada que se encuentra aquí, pues es la calzada que lleva hacia Tacuba, propiamente. Aquí esta avenida que vendría siendo lo que es Reforma, propiamente, pues es lo que llevaba hacia el castillo de Chapultepec, perdón, es esta avenida la que nos lleva hacia lo que es el castillo de Chapultepec. Y bueno, hacia la parte norte, aquí está lo que hoy es Tlatelolco. Si observamos, pues hay una serie de zonas importantes, pues todavía vacías. Esta es la Ciudad de México. Ahora bien, es importante
entender que cuando la iglesia comienza, es organizada, el hermano Arcadio Morales tenía una visión muy clara de lo que quería que fuera la iglesia El Divino Salvador. Allá en una revista del Faro del 31 de enero de 1919, el hermano Arcadio Morales escribía: desde el principio de la organización de la iglesia en México, tuve la idea de que esta fuera un centro misionero, de donde salieran obreros que fueran a predicar el evangelio a otras partes lejanas, logrando en parte mis deseos porque desde antes que existiera seminario y presbiterio ya habían salido los primeros pastores a varios estados. Podemos decir que, hermanos, que así empezó la obra evangelística en los primeros años. En este caso, el pastor Morales estableció con la ayuda de la misión presbiteriana, que en este caso es una misión proveniente de los Estados Unidos, que apoyaba económicamente el trabajo de la iglesia en nuestro país y que obviamente financiaba buena parte de los trabajos que se desarrollaban. Obviamente, ¿por qué? Porque apenas las iglesias presbiterianas comenzaban a desarrollarse. Hay que recordar que la Iglesia del Divino Salvador va a ser hasta 1881, cuando ya se conforma como tal con un consistorio, con un pastor. Hasta antes de eso, si lo vemos desde la perspectiva contemporánea, pues cumpliría lo que hoy conocemos como una congregación, porque no había este consistorio, ¿sí? En esa época las cosas se consideran un poco diferentes a como hoy las estamos organizados. En este caso, apoyado por la misión presbiteriana, el hermano Morales estableció capillas en diferentes barrios apartados y de los cuales él predicaba personalmente. Estas capillas eran capillas humildes, pues solamente eran pequeñas accesorias amuebladas con una docena de sillas, quizás un atril para la Biblia, y en algunas ocasiones, cuando tenían esa oportunidad, con un armónico pequeño, una lámpara de petróleo, cuando no era posible tener una instalación eléctrica. Así eran las condiciones en las que se predicaba en este espacio de la ciudad. Ahora bien, eh, esta obra comenzó a extenderse. Quiero que veamos un poco de cómo era la Ciudad de México, ahora ya no en mapa, sino para tener una idea de los espacios en los que se predicaba el Evangelio. Estas son imágenes de finales del siglo XIX, de lo que sería la Ciudad de México, o en este caso el centro propiamente. Este es el Zócalo. Aquí es interesante esta imagen porque podemos observar en la parte central del lado derecho lo que correspondería al ayuntamiento, al edificio del ayuntamiento, que hoy forma parte de lo que es la sede del gobierno de la Ciudad de México. Y del lado izquierdo, pues no existía lo que hoy conocemos como el edificio gemelo, que es un edificio parecido a esto que fue construido en los años 30 del siglo XX. Este callejón que tenemos aquí va a ser ampliado en esos años 30 para convertir lo que hoy es la avenida 20 de noviembre. Aquí tenemos en la parte central también este edificio con estos arcos, que bueno, todavía existe propiamente estos arcos, en donde en la ciudad, en el Zócalo, pues tenemos, sobre todo hay joyerías en este espacio. Obviamente los edificios se ampliaron. En esta esquina estaría lo que hoy es el Gran Hotel de la Ciudad de México, que en su origen fue uno de los primeros grandes almacenes de la ciudad fundada por migrantes franceses. Algo parecido a lo que más adelante va a ser el Palacio de Hierro, Liverpool. Hoy es el Gran Hotel de la Ciudad de México y en esta esquina es donde se encuentra. Vean ustedes lo que es la avenida y esta zona arbolada es lo que hoy forma parte de lo que es la plancha del Zócalo. Esto es parte de lo que había en esa época. Este, por ejemplo, es el callejón de Roldán, vista desde el cruce con la República de Uruguay. Esta foto es de 1873. En el fondo se puede ver la torre del Templo de la Santísima Trinidad. Aquí en este caso, esta fotografía es vista de sur a norte. Había canales, que es por donde llegaban las mercancías al centro, y que bueno, en este caso llamo centro, pero hay que recordar que pues prácticamente es la Ciudad de México.
Esta es una imagen del Canal de la Viga en 1897, lo que decíamos hace un momento. Aquí llegaban las mercancías desde Xochimilco principalmente y todo era a través de canoas que se llevaban las mercancías. Hoy está aquí la avenida Canal de la Viga, que va a llegar a lo que es Jamaica, el mercado de Jamaica, y bueno, continuaba. Esta imagen también de finales del siglo XIX y principios del siglo XX nos da una idea de lo que eran los barrios populares. Esta imagen es de lo que hoy es Tepito. Aquí está la plaza, el templo, en el barrio de Tepito, y si ustedes observan el tipo de construcciones, pues son casas de madera prácticamente, una zona pobre. Y muchos de los barrios de la Ciudad de México van a tener este tipo de condiciones. No hay pavimento, en muchos no había, como se describía hace un momento, cuando se ponían las accesorias para predicar la palabra, pues no había a veces electricidad y usaban lámparas de petróleo. En este caso, algunas de las capillas que se establecieron las vamos a ubicar, por ejemplo, en calles como la calle de San Jerónimo, en la calle de Lerdo, Real de Santiago, Peña y Peña, Manzanares, Violeta, Lecumberri. Son calles que forman parte de lo que hoy es el centro de la Ciudad de México. Aquí en este caso, en este trabajo, no solamente el pastor Morales predicaba, sino que también era apoyado por hermanos de la iglesia que se ofrecían para colaborar con él, ya fueran ancianos gobernantes, diáconos o miembros de la propia iglesia. Llegó un momento en que fue tal el número de colaboradores que tuvo el hermano, que llegó a ser alrededor de 62 personas las que trabajaban con él atendiendo estas capillas, atendiendo la predicación en diferentes espacios. No era él solo. Para el año de 1895 llegó a nuestro país un predicador muy connotado, Dwight L. Moody, para celebrar una campaña de evangelismo. Y en este caso, el señor Morales trabajó con él desarrollando una, le llaman una nueva faceta de su personalidad, ya que él pudo captar el mensaje y método del señor Moody. Y a partir de esto, vio la necesidad de celebrar cultos de avivamiento del espíritu religioso en la iglesia mexicana, por lo que visitó comunidades de varias ciudades del país trabajando con este tipo de cultos que eran desconocidos dentro de la denominación presbiteriana y tuvo mucho éxito. Como resultado de esta actividad, al presbítero Morales se le llamó el Moody de México. Tal era el impacto de su predicación a partir de los métodos que implementaba. Ahora bien, para tener un poco también más idea de este trabajo, vale la pena quizás hablar un poco sobre algunas de las congregaciones que se comenzaban a establecer en la ciudad a partir del trabajo evangelístico y misionero. Esta imagen que podemos observar es la del colegio, el antiguo colegio de San Pedro y San Pablo. O sea, estamos hablando hoy en día de la calle del Carmen y en donde hoy se encuentra el Museo de las Constituciones. Creo que todos lo conocemos en donde está el Divino Salvador, en la calle de atrás. Aquí se va a establecer la primera congregación del Divino Salvador. Voy a regresarme un momento al mapa que veíamos al principio para poder visualizar a lo que me refiero. Quiero que observen aquí decíamos se encontraba el templo del Divino Salvador en la calle de San Juan de Letrán. Bueno, pues hacia esta zona está el barrio del Carmen, aquí en este espacio. Bueno, hemos platicado en algunos otros momentos en donde algunas de las familias que formaban parte de la iglesia se trasladaban de este barrio del Carmen acá, al Divino Salvador, y consideraban que pues era mucha la distancia que había que recorrer. Entonces solicitaron al pastor Morales pues la posibilidad de que se pudiera establecer una congregación en esta zona de la ciudad para poder facilitar el acceso a los servicios religiosos. Entonces, en este caso, el pastor Morales, apoyado por el misionero Hutchinson, que todavía trabajaba con él, colaborando como parte de la misión presbiteriana proveniente de Estados Unidos, van a comprar este espacio que
se va a encontrar en el antiguo colegio de San Pedro y San Pablo. Aquí, en este caso, este espacio que vemos aquí, esta habitación que tiene dos niveles y que tiene varias ventanas, es el lugar que van a comprar. Y aquí se va a establecer lo que hoy conocemos como la iglesia Betel. Aquí se van a comenzar a desarrollar los primeros cultos fuera del templo del Divino Salvador y se va a establecer ya una comunidad que va a comenzar a ser atendida como congregación del Divino Salvador por el pastor Morales, por el misionero Hutchinson y pues también por hermanos de la Iglesia del Divino Salvador que van a estar apoyando ese trabajo. Entonces, aquí es donde se va a establecer esta iglesia. En este mapa es el plano del templo para que tengamos idea más clara del lugar. Aquí está el atrio que veíamos en la imagen anterior y este es el edificio que mencionaba. Si ustedes observan, es un edificio angosto. Si hoy en día el templo sigue existiendo, si en un momento dado tenemos algún día la oportunidad, sobre todo en domingo, que es cuando está abierto el templo, ir a verlo. Es un espacio pequeño, angosto, que tiene solamente un nivel actualmente, porque posteriormente a los sismos de 1985 hubo daños graves en el templo. De hecho, estuvo cerrado por más de 5 años para repararlo. Y por cuestiones arquitectónicas y de seguridad, el gobierno lo que hizo fue quitar el último piso de este espacio para que estuviera seguro. Entonces, hoy en día el templo solamente es la planta baja y el primer nivel, o sea, fue muy reducido. La iglesia durante todo este tiempo que estuvo cerrado por estos trabajos de mantenimiento, de reparación, estuvieron reuniéndose en diferentes casas. Tengo entendido que uno de los lugares más importantes fue en Ciudad Neza. Allá la iglesia se reunía y ya cuando esto logró reparar, pues regresaron a este espacio. Este es hoy en día la iglesia Betel, este espacio, que en un principio fue parte de la iglesia El Divino Salvador. Otra de las zonas interesantes que es donde hubo trabajo de evangelización y misionero, fue en la villa de Tacubaya. Esta imagen es de 1864, obviamente antes de que se iniciara el trabajo presbiteriano propiamente. Pero esta zona de Tacubaya fue muy importante, porque a partir de 1875, ahí comenzó a establecerse en algunas casas trabajos de predicación. Aquí el gran problema que tenía esta zona de la villa de Tacubaya es que era una zona de descanso para la aristocracia de la Ciudad de México. Allí había grandes villas, grandes quintas con apellidos Barrón, Landa, Escandón, Los Teresa, que eran millonarios. En ese espacio se intentaba establecer este trabajo evangelístico. Sin embargo, era un trabajo difícil porque había una fuerte oposición por parte de la Iglesia Católica. Pero también había una cerrazón de las familias a permitir que hubiera una religión diferente al catolicismo. En los primeros cultos que se llegaron a establecer en esta zona, pues llegaron a establecerse unas 4 o 5 familias. Sin embargo, con el tiempo a veces se reducía y había momentos en los que prácticamente esta misión que se establecía aquí, pues casi tenía que ser cerrada porque personas no asistían. Llegó un momento en que después de los primeros años de que se estableció este lugar, pues ya solamente asistía una persona. Sin embargo, el pastor Morales fue muy insistente de que a pesar de que había esos obstáculos, tenía que seguirse predicando. Llegó un momento en que poco a poco la obra comenzó a desarrollarse. Sin embargo, habían pasado 20 años de iniciada la obra y todavía había momentos en que las misiones o los lugares de predicación tenían que cerrarse precisamente por la oposición férrea de la Iglesia Católica y también de algunas de estas familias. De hecho, aquí tengo una narración que fue publicada en El Faro el 1 de octubre de 1898 y en donde dice sobre la misión de Tacubaya.
Dice, el domingo 18 del mes pasado, o sea, estamos hablando de septiembre, celebró la congregación de Tacubaya su primer aniversario, estando presente la hermana que hace 21 años se convirtió en la congregación que teníamos en la misma población. Acompañaron a la señora, sus dos hijos, Abraham y Raquel, no pudiendo asistir su esposo por causas involuntarias, pero nos es grato advertir que los cuatro viven en la misma fe. O sea, aquí estamos hablando de ese trabajo. Dice, durante el año, o sea, el año anterior, o sea, 1897, se han reunido los ministros del Divino Salvador con los hermanos de Tacubaya para considerar el asunto de la recepción de miembros, pareciéndoles conveniente diferirlo un poco más. En este caso, por ejemplo, los gastos que tenía esa congregación para poder funcionar, pues era de 64 pesos al año. Y el trabajo lo sostenía principalmente lo poco que se reunía en la congregación y los aportes del Divino Salvador para poder sostenerlo. Tenían su escuela dominical, pero la cantidad de personas era mínima. O sea, esta fue una congregación que costó mucho trabajo a la iglesia sostenerla. Esta es otra imagen de la zona de Tacubaya. Aquí dice Manuel Escandón y el conde de Cortina son solo algunas de las personas que contaban con su residencia de descanso en esta zona. Otra área importante que vale la pena mencionar, que es San Lorenzo Tezonco. San Lorenzo Tezonco es una comunidad que se encuentra en lo que hoy es Tláhuac, es decir, todavía más allá de Iztapalapa. Y en este caso, en esa zona, los trabajos comenzaron en 1873. Todavía no se organizaba como tal el Divino Salvador ya como una comunidad presbiteriana, pero ya existía la congregación. En este caso, se narra lo siguiente, una descripción que hace el hermano Morales. Él dice que el día 13 del mes de agosto del año de 1873, acompañado de varios hermanos de Culhuacán, dice, tuve el gusto de celebrar el primer culto en San Lorenzo Tezonco. Ese culto se verificaba para bautizar a una hija del señor Félix Martínez, uno de los primeros creyentes de San Lorenzo en aquel entonces. Vale la pena mencionar que este hermano Félix Martínez, que él ofreció su casa para que ahí se iniciaran los cultos, años después, fue linchado por su fe. Fue uno de los primeros mártires en esta población de San Lorenzo Tezonco por proclamar a Cristo. Continúo con la narración del hermano Morales. Dice, este día estaban presentes unas 30 o 50 individuos de la población que concurrían a presenciar aquel acto por pura curiosidad. El nuevo culto, desde luego, tuvo sus adeptos, y a pocos días hubo de plantearse de un modo permanente entre los sencillos indígenas del lugar. En esa misma narración él dice, habiendo sabido los hermanos que los iría a visitar el día 14 y que esperaba me proporcionaran un caballo que me esperara en la estación del ferrocarril de Iztapalapa, lo hicieron así desde las 6 de la mañana, mas como vieron que me tardara demasiado, pasaron hasta México a buscarme, donde informados de que yo ya había tomado el tren, regresaron inmediatamente para el lugar de la cita. Allí llegaron a las 4 de la tarde poniéndose en marcha para San Lorenzo, donde llegamos a las 5, siendo de advertir que dos de mis compañeros habían andado 12 leguas probablemente. Otros dos anduvieron a pie como 4, y esto sin probar bocado en todo el día hasta que llegamos al punto de partida. Y así inician los trabajos en el Divino Salvador, que así se va a denominar esta comunidad, este templo. Esta imagen que tenemos ya data de 1905 a 1934, que es el primer templo que se levantó. Este es el interior del templo en 1920 en San Lorenzo Tezonco. Esta foto es de 1925 y aquí esta imagen es de la congregación. Es notorio que aquí se menciona mucho al señor Gregorio Salas. El señor Gregorio Salas, después del hermano Félix Martínez, también fue uno de los primeros conversos. Y es importante mencionar que hoy
Hoy todavía la familia Salas es son un elemento importante en la congregación del Divino Salvador en San Lorenzo Tezonco, una comunidad totalmente rural. También otras zonas donde se va a estar predicando el Evangelio, pues van a ser en la zona de Milpa Alta. Aquí en Milpa Alta puse este mapa interesante, antiguo, porque aparecen una comunidad importante. Aquí dice San Salvador. Estas zonas, el pueblo se llama San Salvador Cuautenco. Y junto con San Salvador Cuautenco va a haber otra población que está hoy en día cercana, una diferencia de en coche de unos 15 a 20 minutos, que se llama San Pablo Ostotepec. En esta zona, que hoy en día incluso está lejana de la ciudad, hoy en día, por ejemplo, si vamos en automóvil del centro de la ciudad a estas comunidades, en domingo, por lo menos se hace 1 hora y cuarto. Domingo a las 9 de la mañana, donde no hay tránsito, ¿no? Yéndose por Calzada de Tlalpan, llegar a Xochimilco y luego subir a las comunidades. Es una zona bastante lejana. Y ahí es en donde se va a establecer dos congregaciones del Divino Salvador, San Salvador Cuautenco y San Pablo Ostotepec, que hoy en día existen las comunidades. Hoy en San Pablo Ostotepec hay una iglesia, se llama la Iglesia Príncipe de Paz, y la iglesia El Divino Redentor de San Salvador Cuautenco, que incluso el Divino Redentor tiene su templo exactamente frente al templo que corresponde a la iglesia católica. Son comunidades que se establecieron en esas áreas. Bien, quiero compartirles, hermanos, parte para entender el trabajo que se hacía en esa época. Un informe que el hermano Arcadio Morales daba en, eh, en el año de 1906 sobre el trabajo de la Iglesia El Divino Salvador. Decíamos hace un momento, el trabajo era muy importante y quizás podríamos decir que el trabajo evangelístico era el eje alrededor del cual giraba este trabajo. Ahorita estamos hablando del establecimiento de las misiones. Va a haber otras áreas de predicación importantes. Pero este informe que el hermano Morales da y que se publica en el Faro el del 1 de febrero de 1906. Voy a leer algunos párrafos porque considero que es importante para darnos una idea de lo que sucedía. Dice, en este año, o sea, 1905, organizamos dos nuevas iglesias, que son las de San Pablo Ostotepec y San Salvador Cuautenco. La primera con 22 miembros y la segunda con 10. Estas iglesias se hallan situadas en el distrito de Milpalta. También concurrieron semanariamente a una escuela particular que dirige el señor Antonio Oscoy, como 60 alumnos, con asistencia de 35 diariamente por término medio. En este establecimiento enseñamos el catecismo infantil, los himnos y los textos de las Sagradas Escrituras, teniendo yo la preciosa oportunidad de dar algunas clases a los niños. En Tacubaya hemos vuelto a establecer la escuela dominical bajo la dirección de la señorita Luz Otero y los cultos nocturnos de los jueves, presididos por el señor Arturo Alemán. Estos hermanos hacen los viajes a sus propias expensas. Los hermanos de la congregación de Nazaret, que en este caso se encuentra en el centro de la ciudad, además de pagar el arrendamiento de su casa de cultos, la han hermoseado en este año, dejándola muy agradable, por cierto. En Betel hicimos la instalación eléctrica, debido a la iniciativa y particular cooperación de la familia Carrero y la congregación. De la congregación de Miscuac hemos recibido ya el primer miembro y hemos tenido también el gusto de ver asistir a personas que jamás han estado en otra iglesia evangélica. En esta población ha sido dirigida la escuela dominical por los jóvenes de nuestro seminario de Coyoacán. En esta escuela reunieron los hermanos unos 650 pesos para la junta misionera que congregaron el día de ofrendas en Coyoacán. Además, la señora Carrero, dueña de la casa donde se celebra la escuela dominical, ha comprado últimamente un buen órgano que será una buena ayuda, sin duda, para este departamento de la obra. Las escuelas dominicales están reuniendo su cuota para el misionero nacional y pronto la remitirán al tesorero de esta obra. La Sociedad de Esfuerzo Cristiano
y aquí obviamente se refiere a la sociedad de Manuel, que es la única que existía en ese momento, siguen funcionando bien, trabajando de varias maneras por cumplir su misión de ganar a México para Cristo. La del Divino Salvador tiene el propósito de construir un templo en la Ciudad de México y al efecto ha reunido algunos fondos con ese fin especial. Vendimos Biblias y testamentos por valores 25 pesos y centavos, siendo algunas de estas los que se imprimen en Los Ángeles, California. Pocos comparativamente fueron los folletos que pudimos distribuir, y casi podemos decir que todo el año hemos carecido de ellos, pues solamente contamos con unos 8,000, recibidos en su mayor parte de la imprenta de Orizaba, y de lo que estamos muy agradecidos a los hermanos de aquella ciudad. Los hermanos Lucio y Daniel Pérez han visitado varias veces el pueblo de Iztapalapa, donde han distribuido folletos, vendido Biblias y celebrado ya pequeñas reuniones en algunas casas, teniendo fundadas esperanzas de que no está lejano el día en que formalicemos el culto en esta grande población de indígenas mexicanos. En Cuautepec, distrito de Guadalupe Hidalgo, por razones de la enfermedad de un hermano nuestro, fue visitado este lugar por el señor Lucio Pérez, quien distribuyó periódicos y vendió la Biblia, celebrando algunos cultos familiares. Como al fin falleció el enfermo, el señor Pérez y el señor Félix Olivo tuvieron un culto fúnebre público al cual asistieron como 30 personas del pueblo mencionado. En la Ladrillera fueron a vivir algunos miembros de la Iglesia del Divino Salvador por algunos meses del año, aprovechando el pastor la oportunidad para celebrar allí algunas reuniones a las que concurrieron algunas personas extrañas. El mismo lugar, pero en otro barrio, fue visitado con el mismo fin por el hermano Vicente Espinosa. La congregación de Lerdo, México, es nuestra penosa dificultad hace algunos años, pues aunque está situada en el corazón de una colonia muy populosa, no podemos progresar como quisiéramos debido probablemente a dos circunstancias. Primera, que es un rumbo donde abundan extraordinariamente las cantinas, pulquerías y casas de perdición. Y segunda, que el local que tenemos es muy pequeño y defectuoso, pues apenas se pueden colocar unas 30 sillas. Es verdad que estos asientos muchas veces al año se ven enteramente llenos, pero de individuos borrachos y de gente de mala vida que casi nunca vuelve. Sin embargo, allí contamos con una escuela dominical que tiene 10 o 14 alumnos, la que dirige la señora María Alarcón de Arellano, y una pequeña sociedad de esfuerzo cristiano que es atendida por los hermanos Olivo, del Razo y por el pastor de la iglesia. Dice, tuve el gusto de predicar en este año en Ecatzingo, Chimal, Ozumba, San Pablo Sotepec, San Salvador, Coyoacán, Mixcoac, Tacubaya, Guadalajara, Querétaro y Zitácuaro, además de nuestras congregaciones de la capital. Una de mis ocupaciones más solicitadas ha sido la redacción de El Faro, no porque me crea capaz, sino porque pienso en la magnífica oportunidad que nos presentan los 12 o 14,000 lectores que tiene el órgano de nuestra iglesia, tanto dentro como fuera de nuestra patria. Por lo mismo, lo poco que puedo hacer en este sentido, procuro hacerlo con toda conciencia, deseando glorificar a Dios en cada línea que escriba, así como cada sermón que predique o en cada oración que ofrezca en la casa del Señor. Las visitas pastorales tan esenciales a nuestra obra me ofrecen cada día mayor dificultad por causa de mi antigua enfermedad, la cual me sitia, digámoslo así, cada día más y más. Y de manera que no puedo hacer una sola sino en coche, pues a veces ni el tren, con haber tantos en la capital, me llegaron a ser de utilidad. Con todo, Dios me ha permitido hacer de 2 o 4 cada día, incluyendo las escuelas diarias que tengo a mi cargo en la ciudad. Hasta aquí está este parte de este informe, falta todavía una buena parte. Sin embargo, nos da idea de lo que es el trabajo que se hacía de predicación. Una de las actividades importantes que se desarrollaban en la iglesia, además, era la predicación en las cárceles. ¿Por qué? Porque en las mismas cárceles se llegaron a establecer congregaciones en donde algunos de los presos que estaban ahí, pues se reunían y comenzaban a tener cultos. De hecho, en algún momento dado, el hermano Morales describe que uno de los presos le pidió que le enviara un himnario con música para poder acompañar las reuniones de adoración que llegaban a tener dentro de la
de la cárcel. El hermano Morales en sus informes, pues llega a hablar de que el trabajo allí era importante. Él se dedicaba, por ejemplo, a predicar, fíjense, predicar en donde quiera que se encontraba. Por ejemplo, él dice que en el tranvía en el que se trasladaba de su casa al templo, siempre le predicaba al chofer, al conductor, o a los conductores de los taxis, por ejemplo, ¿no? Y que en algún momento dado algunos de ellos llegaron a ir al templo. También, por ejemplo, él habla de que en las visitas que realizaba, pues de repente se reunían personas de otras vecinos y en donde les daba la oportunidad también de predicar el evangelio. Esto era parte de ese trabajo. Ahora bien, en este informe que acabamos de escuchar, se habla de que el hermano atendía escuelas. Bueno, ¿cómo es esto de las escuelas? Pues es algo interesante, porque en aquella época el, la misión presbiteriana financiaba escuelas escuelas de educación primaria que tenían como propósito, obviamente, instruir a los niños. Hay que recordar que una de las misiones importantes que tenía la iglesia evangélica cuando se establece era que los cristianos supieran leer y escribir, sobre todo pensando de que si el principal medio para compartir la palabra era la Biblia, pues si la gente no sabía leer y escribir, pues de qué manera podía acercarse a la palabra. Así que se establecían escuelas. El hermano Morales habla de que él atendía, o por lo menos visitaba, 5 escuelas durante la semana. ¿Qué significaba esto? Bueno, algo muy importante. En aquella época se toleraba que se enseñara educación religiosa en las escuelas. En este caso, obviamente, estamos hablando de escuelas privadas, que obviamente no se les cobraba a los niños, porque eran niños pobres, eran niños humildes. Era totalmente pagado por las misiones estadounidenses, pero eran escuelas privadas, no dependían del Estado, pero se seguía el programa de enseñanza que el gobierno proporcionaba. Pero ahí, con ello, pues el pastor Morales las visitaba y les daba, sobre todo, pláticas sobre de la Biblia, se les enseñaba parte del catecismo, y se les buscaba que tuvieran una formación integral, no solamente de conocimiento secular, sino que también tuvieran este conocimiento religioso. El hermano Morales describe que las escuelas que él atendía se encontraban en la calle de Zaragoza, en el callejón de Manzanares, en la calle de Arquitectos, Puente Blanco, Tecolotes, que después se llamó Real de Santiago, en la calle del Pensamiento, en la calle de Guerrero, en la calle de Santana y Ferrocarril de Cintura, y que en este caso llegó a haber hasta 250 alumnos en esas escuelas y todos eran atendidos por maestros cristianos que eran egresados de la Escuela Normal Presbiteriana, que también la misión estadounidense había establecido. Entonces, esto obviamente daba un panorama muy importante del trabajo. Esta es una fotografía muy curiosa que fue publicada el 22 de agosto de 1922 en la revista El Mundo Cristiano. Obviamente el hermano Arcadio Morales va a fallecer el 17 de junio de 1922. En los últimos años de su vida, él siempre tuvo una visión de seguir predicando, de seguir visitando, de seguir haciendo el trabajo. Sin embargo, él describe que su enfermedad había momentos en los que no le permitía caminar. Bueno, esta imagen es interesante porque podemos observar cómo hermanos de la iglesia lo llevaban en esta especie de camilla para que él pudiera hacer sus visitas. Ya no podía caminar, sin embargo, le apoyaban y él continuó haciendo este trabajo. El trabajo que la iglesia, el Divino Salvador, decía, si bien es cierto, la imagen dominante, la imagen pública importante es el hermano Arcadio Morales, pues
estaba siempre apoyada por el trabajo de los miembros de la congregación. Eh, quiero mencionarles que para estas épocas, la iglesia como tal atendía congregaciones directamente en el entorno de la Ciudad de México. Ya hemos mencionado algunas de ellas. Hemos mencionado Betel, hemos mencionado San Salvador Cuauhtémoc, hemos hablado de San Pablo Totepec, además de congregaciones propiamente establecidas en Tacubaya, en Mixcoac, en la calle de Lerdo, en la calle de Peña y Peña, en la calle de Lecumberri, en la calle de Violeta, eran las que se atendían directamente. Pero también vale la pena mencionar y decir que el hermano Morales no solamente hacía este trabajo, sino que también era invitado a predicar fuera de la ciudad. Y había lugares en donde, con el apoyo de los misioneros, con el apoyo de de los hermanos de la iglesia, que también apoyaban en las visitas y en el trabajo de predicación, se comenzó a apoyar el trabajo en otros lugares del país. Voy a hacer una enumeración de lugares en el resto del país en donde se llegó a tener la atención, si no dependían directamente del Divino Salvador, sí eran visitados en algunos momentos, una o dos veces al año, con la predicación. Y aquí, por ejemplo, tenemos en la Ciudad de México y sus alrededores, San Lorenzo Tezonco, Tizapán, San Andrés Totoltepec, Xochimilco, Iztapalapa, Tlalpan, Ladrillera y Tepepa y Barrio de La Palma. En el Estado de México, Chimalhuacán, Cocotitlán, Miraflores, Tlalmanalco, Ozumba, Capuluac. En Guerrero, Aguacatitlán, Chilpancingo, Coatepac del Ocote. En Michoacán, Zitácuaro, Jungapeo, Tuxpan, El Aguacate, Tepehuajes. En Hidalgo, Zimapán, Jacala, Encarnación, Giliapan, El Barrio y Pisaflores. Y en San Luis Potosí, Río Verde, Tamazunchale, Ciudad Valles y Rayón. Y en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. De esta última, Tuxtla Gutiérrez, el trabajo estuvo a cargo de un misionero que estuvo financiado en buena medida por la Sociedad de Esfuerzo Cristiano Emanuel, que financiaba en buena parte el sostenimiento de este misionero, que fue el que estableció la iglesia Getsemaní en Tuxtla Gutiérrez y que hoy en día es la iglesia más grande de esta ciudad. Entonces, decía, si bien es cierto, estos lugares no eran dependientes directo de la ciudad del Divino Salvador, ya que obviamente eran atendidos por otros pastores, eran atendidos por obreros, por misioneros, pero recibían las visitas. Piensen ustedes la época en la que estamos viviendo, que se está viviendo todo esto, pues tampoco el transporte era tan sencillo, ¿no? El ferrocarril, el tren comenzaba a recorrer ciertas zonas, pero no recorría todo el país. Así que muchos de los trayectos eran en parte en tren, pero también eran en carruajes. Y ya a principios del siglo XX, cuando ya comienzan los vehículos de motor, bueno, pues ya había vehículos de motor, pues que recorrían las calles a las extraordinarias velocidades de 10 y 20 kilómetros por hora, ¿no? O sea, eso era parte de lo que sucedía en esa época. La iglesia, el Divino Salvador, en este periodo, se habla de que es la iglesia más próspera del país, la iglesia presbiteriana más próspera. El hermano Arcadio Morales dejó un legado muy importante porque gran parte de lo que él hacía lo escribía y lo publicaba en la revista El Faro. Si ustedes revisan la revista El Faro de esas épocas, hay escritos constantes y a él le interesaba mucho dejar testimonio de cómo la obra misionera, la obra presbiteriana comenzaba a expandirse en el país. Por eso podemos encontrar informes anuales que él enviaba a la revista eh, cada año de lo que se hacía en el Divino Salvador. O sea, todo, o sea, las visitas, las congregaciones, las escuelas, el número de miembros, lo que se recaudaba económicamente, etcétera. A él le interesaba mucho esto. Y uno se pone a pensar y reflexionar cómo le hacía. O sea, el trabajo que hacía era extraordinario.
O sea, todos los días visitaba, todos los días atendía escuelas para ir a darles pláticas, atendía congregaciones, predicaba los domingos, predicaba en diferentes sitios que lo invitaban. Escribía en la revista El Faro constantemente y la revista se publicaba quincenalmente. Obviamente no cada 15 días publicaba él, pero por lo menos publicaba cada mes. Además, él también habla de que tenía que revisar las correspondencias que le enviaban desde diferentes lugares y que en ocasiones tenía que solicitar apoyo para poder hacer todo ese trabajo, que le ayudaran a mecanografiar los escritos para publicarse en el Faro, para revisar las cartas, etcétera. Una labor que en las condiciones de transporte, de desarrollo tecnológico de la época, pues son muy diferentes. Hoy diríamos nosotros eran muy básicas. Sin embargo, la labor que se hacía era muy, pero muy amplia. Y el impacto que tuvo la iglesia en esta época fue de tal magnitud que por eso podemos decir que la Iglesia del Divino Salvador es la iniciadora del presbiterianismo en la Ciudad de México y en los alrededores, ya que prácticamente todas las iglesias presbiterianas de una u otra manera tuvieron su origen en el Divino Salvador. Hoy se habla de hijas, algunas hablan de nietas, podríamos hablar de bisnietas y etcétera, porque finalmente la obra se fue multiplicando. Conforme se iban estableciendo iglesias, esas mismas iglesias seguían el proceso de multiplicación, enviando predicadores, apoyando predicadores. Entonces, esta es la labor que se desarrollaba y todo esto hasta 1922, pues obviamente el lugar, la sede de la iglesia era el templo que se encontraba en San Juan de Letrán. Hasta ahí, el día de hoy, el hermano Arcadio Morales va a fallecer el 17 de junio de 1922. Tenía él 72 años y él comenzó su labor de acercamiento a la palabra de Dios y predicar a la edad de 19 años. Por eso se habla de que su ministerio va de 1869 a 1922. Él nació en 1850. Entonces, este es el hermano Arcadio Morales y es parte del trabajo de la Iglesia del Divino Salvador en esta época. Bien, hermanos, pues esto es lo que queríamos platicar el día de hoy. No sé si exista alguna pregunta, algún comentario que tengan que hacer. Comentario, hermano Eric. Sí, Qué interesante la historia en general, pero la historia de nuestra iglesia, pues es sumamente interesante. Yo conozco la iglesia de San Lorenzo Tezonco y me llamaba mucho la atención, inclusive era algo que se comentaba, que esa iglesia está a un lado de la iglesia católica romana. así Entra es. uno en dirección a Xochimilco y lo primero que uno ve al llegar a Xochimilco es la iglesia romana y a un lado está la iglesia evangélica. De allí, hermanos, surgió también un hermano pastor, que se hizo pastor, médico homeópata, el doctor Plutarco Reyes del Llano. Por medio de él fuimos invitados. Él ya vivía en Ixtapalapa, pero su origen era allí. De hecho, allí se sepultó, en San Lorenzo Tezonco. Su Ujú. esposa igual. Entonces, él tenía su congregación en Ixtapalapa, en el pleno centro de Ixtapalapa, y de ahí nosotros fuimos invitados, bueno, a mi mamá, y pues nosotros siendo todavía jovencitos, íbamos allá. Este, Me pareció muy interesante porque el pastor igual, siempre su máximo ideal era que Iztapalapa conociera el Evangelio. De hecho, llegaban hermanos e íbamos al centro, al jardín de Ixtapalapa y allí hablábamos de la palabra de Dios. Yo, por supuesto, nada más iba acompañando. En esa época yo era muy joven. Este, Inclusive el terreno que hay en Ixtapalapa, él decía, su idea siempre era que ahí él la iba a donar, pues me imagino a la iglesia presbiteriana, no sé cómo sería, para que ahí se hiciera una iglesia, que inclusive
bueno, es un terreno bastante largo, grande, 1000 metros cuadrados, y pero por cuestiones mundanas, parece ser que ya no se lleva a cabo. Pero me pareció muy interesante. Me platicaba su hija, ya todas sus tres hijas que tenía, dos de ellas ya son fallecidas, y me platicaban cómo fue la vida del pastor Reyes en San Lorenzo Tezonco. Y como bien pasaste en las ilustraciones, pues gente muy sencilla, gente muy consagrada, los que se convirtieron. Inclusive yo tiene años que no veo a mucha gente que conocí porque iban a la congregación de Ixtapalapa, pero si llegara ahí a esa iglesia, estoy segura que encontraría algunos conocidos, conocidas también. Claro. Pues ese es mi comentario Sí, gracias, Alicia. de San Lorenzo Tezonco. Y también, bueno, de esa congregación, bueno, ya iglesia de San Lorenzo Tezonco, íbamos a la iglesia para eventos especiales, inclusive allí celebraron sus bodas de oro el pastor y su esposa, a la iglesia de Coyoacán de Picos, que le llamamos. Y mi mamá decía, yo no sabía que había una iglesia presbiteriana independiente, porque pues así se denominaba. Sí, Por qué se separó? Es una pregunta. ¿Por qué claro. se separaron o por qué se hizo independiente Sí, la lo que tú mencionas es la iglesia de la Capilla McMurtry, que se encuentra junto al colegio, al Instituto Juárez. sí, Allí fue la sede de la iglesia presbiteriana, se encontraba en ese lugar. Sin embargo, bueno, como sucede siempre, llega a haber situaciones en las iglesias y esta iglesia del centro comenzó a tener conflictos, como llega a suceder con el pastor de la iglesia. En este caso, yo no te puedo decir el nombre del pastor porque no lo conozco. La historia así es muy general. En los años 40 tiene una primera división que se separa un grupo de esta iglesia y se va a establecer lo que hoy es la iglesia Getsemaní, que se encuentra junto al Museo Frida Kahlo. Por eso también se llama Getsemaní. ya, Esa se desprendió de ahí. Y después ya en los años 60 hay otra división importante otro grupo va a salir, que en este caso va a formar lo que es la iglesia Berit, que se encuentra también ahí en la zona de Coyoacán, en bueno, pero Coyoacán. en la calle de Moctezuma. Esas dos iglesias, vamos a decir, se desprendieron de esta primera. Obviamente, como el conflicto era con el pastor, hubo un rompimiento de la iglesia de Getsemaní de McMurtry con la iglesia nacional. La iglesia nacional no reconoció al pastor precisamente por los conflictos. Y entonces, al no darle el reconocimiento, pero él seguía estando al frente de esa congregación, pues lo que hacen es declararse independientes, es decir, se retiran de la Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Hoy esta iglesia que conocemos, se le llamó en su momento, era independiente, pues forma parte de la Iglesia Presbiteriana Reformada, ¿sí? Es decir, forma parte de una denominación presbiteriana también, pero ya separada de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, ¿no? A la cual pertenecemos nosotros. Ah, muy bien. No sé si sería en la época, nosotros cuando llegamos y conocimos ya había pasado eso de que ya se llamaba Iglesia Independiente. Ajá, sí, Y había un pastor que fue sacerdote. ya. Inclusive la hermana, no recuerdo el nombre de ese pastor, la hermana, la esposa del pastor Reyes, la hermana Rosita, nos decía, fíjense cómo da la bendición. Y nos hacía, perdón, nos hacía la seña que hacían los sacerdotes Y la señal de para la cuando cruz. dan la bendición. Ajá. Dice, fíjense y van a ver por qué él era un pastor católico romano, Tenía su o origen más como bien católico, sacerdote, sacerdote. y Ajá, después ya se hizo pastor evangélico. ya. Sí, Bueno. sí, pues muchas gracias. Sí, no, no hay de qué. ¿Algún otro comentario, hermanos, que tengan? Bueno, muy bien, hermanos, pues la próxima sesión, que la tendremos dentro de 15 días, pues vamos a
hablar ahora de la transición, es decir, al fallecimiento del hermano Arcadio Morales, eh, cómo va a iniciar la iglesia con el pastor José Coffin, que va a estar sustituyéndolo, para dar lugar después al pastorado del hermano Eleazar Zeta Pérez, que es el que va a llegar y va a retomar el trabajo en la iglesia y va a continuar obviamente con la obra. Entonces, estaremos hablando en la próxima sesión, pues quizás de la primera mitad del siglo XX, que es la continuación de esta historia de la Iglesia del Divino Salvador.